San Lucas, la misericordia del Padre. Con este video queremos concluir, al menos por ahora, esta introducción al Evangelio, estos comentarios que nos ayuden a leer, meditar, rezar el Evangelio de cada ciclo litúrgico. Por eso este año hemos comenzado con San Lucas. Haremos un impasse y ya el año que viene seguramente haremos una introducción al Evangelio según San Mateo, que va a ser el que rija este ciclo litúrgico A que comienza ahora con el Adviento. El último tema que hemos tratado fue el tema de la presencia de las mujeres en el Evangelio y en la obra de San Lucas, que nos transmiten el acercamiento de Jesús a ellas y la aproximación que también ellas tienen con él y cómo las mujeres están presentes en la vida de la iglesia. Y les decía que evidentemente la mujer que hay que mirar sobre todo es la Virgen María, la madre del Señor Jesús. Y entonces los remití y los vuelvo a remitir a otra playlist que se llama Meditaciones sobre la Virgen María. Allí van a encontrar varios videos sobre cómo está presente la Virgen en la obra de Lucas, sobre todo los primeros 6 que hablan sobre pasajes del Evangelio tan famosos como la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento, la presentación en el templo, Jesús perdido y hallado en el templo o la Virgen a los pies de la cruz. Este último video de este ciclo sobre Lucas lo vamos a dedicar a la misericordia. También aquí quería hacer esta salvedad. Es un tema muy presente en todo el Evangelio y en toda la obra de Lucas. Sería muy extenso intentar recorrerlo en toda su amplitud. Y por motivos de brevedad y de brevedad de este ciclo, hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 15. Pero no quiero dejar de reenviarlos a leer y rezar el Magníficat, de esa oración famosa de la Virgen en la Visitación, donde también se transmite mucho de esta teología sobre la misericordia de Dios, que es santo y que mira la pequeñez de su servidora y que en ella hace grandes maravillas. En el capítulo 15 nos encontramos 3 parábolas sobre la misericordia de Dios que un poco podríamos decir concentran con intensidad lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos. Lo importante es que nos demos cuenta que en los primeros versículos 15 del 1 al 3 hay un pequeño sumario, síntesis, una descripción de cuál es la situación en la cual Jesús pronuncia estas parábolas. Y dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Este es el contexto. A la predicación de Jesús acuden a escucharlo multitud de pecadores públicos, reconocidos por todos como pecadores, como gente que de alguna forma vive rompiendo la alianza, sin guardar los mandatos, infieles a la gracia, alejados de Dios por su conducta moral. Y los fariseos y escribas que pensaban que cumplían la ley y que eran justos delante de Dios, elevaban una crítica. ¿Cómo puede ser que reciba a esta gente? Está recibiendo a un sinnúmero de pecadores que viven fuera de la ley de Dios. Es en este contexto donde Jesús va a contar estas parábolas. Las 2 primeras tienen una gran similitud en el mensaje, en la estructura de la parábola. La primera es esta:
Él les contestó con algunas parábolas. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla se la echa a los hombros contento. Se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Les digo que de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Aquí entonces la primera parábola acerca de la oveja perdida nos trae esta estructura. El pastor, un poco seguramente de referencia al gran capítulo 34 de la profecía de Ezequiel, y entonces entroncando con David, el rey pastor, el pastor sale a buscar a la oveja perdida, deja a las demás seguras en su corral, pero sale a buscarla hasta encontrarla. Hasta que la encuentra no deja de buscar, o sea, la busca y la encuentra. La carga sobre sus hombros, la lleva de nuevo al corral y entonces invita a los amigos y parientes a hacer fiesta, porque ha encontrado la oveja perdida. Y allí dice, bueno, en el cielo hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, más alegría que por 99 que no necesitan conversión. Y acá ya hay que aplicar a esta situación puntual, digamos, ¿no? Si los fariseos y escribas no necesitan conversión, si consideran que son justos y que ya están perfectos y no tienen que cambiar nada, Dios no se puede alegrar mucho con ellos, pero sí se puede alegrar, es una analogía, claro, se puede alegrar Dios con estos pecadores públicos que son buscados para ser encontrados por Dios en el Señor Jesús. Y si alguno de ellos vuelve, si el Señor Jesús puede, como la oveja perdida, cargarlos y devolverlos al redil de Dios, entonces habrá gran alegría en el cielo por su conversión, por su regreso, que significará, claro, un cambio de vida. Jesús nunca hace retornar a nadie a la alianza sin pedirle la conversión y el cambio de vida. La segunda parábola tiene la misma estructura. Dice así, si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con mucho cuidado hasta encontrarla. Al encontrarla llama a las amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida. Les digo que lo mismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Prácticamente con matices, el mismo mensaje, la misma estructura. Se barre la casa hasta encontrar la moneda. Cuando se encuentra la moneda se llama a amigas y vecinas para hacer fiesta, para alegrarse. Así también los ángeles de Dios se alegran por un pecador que se convierte. La tercera parábola, famosísima, en principio conocida como la parábola del hijo pródigo. Pródigo no es un término positivo, mucha gente a veces no sabe qué significa pródigo, despilfarrador, el que desaprovecha, el que despilfarra lo que tenía, ¿sí? La parábola del hijo pródigo también se le ha llamado más modernamente la parábola del Padre misericordioso.
Déjenme a mí personalmente ponerle este título. Dejen que el Padre sea Padre. Dejen que el Padre sea Padre. Vamos a releer esta parábola tan famosa en un comentario muy simple para captar qué significa esto de la misericordia. En las primeras parábolas, la misericordia significa este Dios que sale a buscar al que estaba perdido, que hace fiesta por poder encontrarlo y devolverlo a la alianza, por la conversión de vida, por la aceptación de su gracia para la santificación. Esta parábola famosa, que está en el capítulo 15, comienza en el versículo 11, dice, añadió, un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. Bien, Jesús es un narrador maravilloso. Y entonces, bueno, comienza esta parábola diciendo que hay un padre que tiene dos hijos y que el menor le pide la herencia. ¿Cuál es el drama que empieza a pergeñarse aquí? Bueno, que uno generalmente recibe una herencia después que el padre muere, que ya no está. Y ahí entonces los hijos reciben la herencia, ¿no? En leyes actuales puede ser que se haga una especie de concesión en vida, una cesión en vida de los bienes, ¿verdad? Con reserva de usufructo, como se dice legalmente. Pero, digamos, básicamente en la antigüedad la herencia es algo que uno recibe después que ha muerto el benefactor, digamos, ¿no? ¿Cuál es el drama que está aquí, no? Que este hijo le pide la herencia. ¿Para qué se la pide? Interesante que el texto nos dice que el padre les reparte los bienes, o sea, que lo hace con los dos hijos, que les reparte sus bienes a ambos. Continúa la parábola. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el drama? Yo quisiera hacer esta lectura, ¿no? Si quieren, un poco desde las ciencias de la psicología y de la espiritualidad. Y la experiencia que también nosotros hemos tenido, por ejemplo, en la adolescencia. Este hijo menor parece que transita una crisis adolescente y para ser él mismo necesita romper con el padre, como si dijera, mientras estoy en la casa de mi padre, bajo sus reglas, bajo su presencia, no puedo ser yo mismo. Necesito liberarme de mi padre, hacer mi vida por mi cuenta. Y el hijo entonces reclama su identidad o reclama que para tener identidad tiene que cortar, romper el vínculo con su padre, ¿no? Y con la casa paterna donde ha sido criado y donde ha madurado. Y ahora quiere hacer su propia experiencia, su propia aventura. Típica crisis de identidad identificada también con la adolescencia, ¿verdad? Y entonces el hijo se va al país lejano y ¿qué es lo que hace? Bueno, malgasta todos los bienes, los quema rápidamente, ¿no? Se desborda, piensa que serán para siempre. Bueno, realmente, compulsivamente, sin reparo, sin prudencia, derrocha todo, ¿no? Como pasa a veces cuando uno es joven, que atropella la vida, ¿no? Y después queda atropellado por la vida a veces, ¿no? Eh,
Y entonces, claro, se siente omnipotente, que todo lo puede, que todo lo tiene, que todo lo sabe, ¿no? Claro, como también pasa en estas crisis humanas de adolescencia y de juventud, llega el momento de vérselas con la realidad. La realidad nos baja de los castillos en el aire que estamos construyendo y nos pone de nuevo pies a tierra, a veces con tremenda crisis, ¿no? Y entonces Jesús introduce, como digo, es un narrador maravilloso, el siguiente dato, ¿no? Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Jesús desea introducir este dato como narrador, ¿no? Coincide que él se queda sin bienes porque los malgasta todos con un tiempo de hambruna, de carestía, de sequía, de mal pasar económico de aquel país. Y entonces no tiene bienes y se va a morir de hambre. Y escasea el trabajo. Apenas le dan un trabajo para cuidar cerdos. Y es tan desesperada la situación que vive este joven que quisiera comer la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso le daba. La estaba pasando realmente muy mal. Y entonces continúa la parábola del Señor. Entonces, recapacitando, pensó, ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Bien, generalmente se nos ha presentado este momento como un modelo de arrepentimiento, ¿no? Muy marcada la interpretación de esta parábola por la meditación de San Agustín, que toma mucho esto de recapacitó, entró dentro de sí mismo. Un tema tan agustino, ¿no? Volver al interior, ¿eh? Uno estaba como perdido afuera, tiene que volver adentro, al corazón, para encontrar a Dios. Entonces, es verdad que es un momento donde él recapacita, donde entra en su interior, en su conciencia. Y esa pausa, provocada en el fondo por esta situación límite que está viviendo, le hace retornar al Padre. Esto es verdad. Ahora, sobre si esto es un modelo de arrepentimiento, yo diría esto: si se plantea como un modelo a seguir de arrepentimiento, diría que no. No es un modelo perfecto ni bueno de arrepentimiento. Pero sí que me parece que es un modelo en el sentido que se parece tanto a nuestra forma de arrepentirnos, ¿no? En primer lugar, porque este arrepentimiento que él expresa, por así decirlo, no es fuerte en el amor al Padre, sino que más bien es fuerte en el amor propio, digamos, ¿no? Porque le está pasando mal. Y dice, le estoy pasando tan mal aquí. En la casa de mi padre no me faltaría el techo y la comida. Por otro lado, tiene esta limitación, digamos, ¿no? Que es un arrepentimiento interesado, ¿no? No es el puro amor al Padre, sino decir, bueno, la estoy pasando mal, agacho la cabeza
vuelvo a aquel que pueda garantizarme la vida. No está básicamente, digamos, utilizando al Padre, porque nos damos cuenta que Él percibe su error, el error de sus decisiones y de la vida que ha intentado llevar, pero también necesita como ser castigado, sancionado, o entiende que eso debe suceder. Volveré a la casa de mi padre y le diré, no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Por eso digo que no es un modelo perfecto de arrepentimiento, porque aquí no prima el amor de Dios, la gratuidad de su amor, sino que prima el amor propio, el orgullo herido, otros movimientos interiores, ¿no? La necesidad porque la está pasando mal, el arrepentimiento, pero también el sentimiento de indignidad. Debo ser castigado, sancionado porque me he portado mal. Pero en el fondo lo que sigue rigiendo es la tentación. En medio de la gracia de recapacitar, de entrar dentro de sí, de volver a la casa del Padre, la tentación sigue vigente, ¿no? Un día la tentación, el mal espíritu, lo sacó de la casa del Padre diciéndole, para ser tú mismo, tienes que romper con el Padre, tienes que salir de su casa e ir a hacer tu aventura propia. Ahora que ésta ha fracasado y que él vuelve, la tentación sigue intentando enredarlo, porque el proyecto de vuelta no es el proyecto de volver a ser el hijo del Padre. El proyecto de vuelta es ser degradado, ya no ser hijo, ahora ser un empleado del patrón, un jornalero en la casa del Padre. Por lo tanto, en el proyecto de vuelta, como él lo ha concebido, de nuevo se queda lejos del Padre. Ya no va a vivir en su casa, va a vivir en la barraca con los jornaleros, a distancia. Por eso digo que este proyecto de vuelta tiene gracia, recapacitar, volver dentro de sí, de alguna forma percibir el error que ha cometido, la necesidad de reparación o la consecuencia del daño del pecado, pero no termina de, de ser un proceso sano porque aún se queda lejos de Dios, se queda lejos del Padre. Y la tentación lo sigue, digamos, enturbiando. Como digo, Jesús es un narrador maravilloso y continúa, ¿no? Y se puso en camino a casa de su padre, estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo se le echó al cuello y le besó. Claro, no se nos dice cómo es que el padre lo ve de lejos, ¿no? ¿Por casualidad estaba mirando el horizonte? ¿O es más la expresión de una expectación constante? El padre, desde que el hijo se fue, siempre lo estuvo esperando, no dejó de esperar que regrese, estuvo expectante, ¿no? En esta parábola el padre no sale a buscarlo, respeta su decisión, pero parece que permanece expectante y dice, y apenas lo vio a la distancia, como si el padre se anticipara a todo, ¿no? Porque Dios tiene la primacía, se anticipa. Y entonces este padre sabio se enternece y sale a buscarlo a la distancia, corre hacia él, se le echa al cuello, lo abraza y lo besa. No hay en este padre lo que a veces nos puede pasar a nosotros como padres, ¿no? Dice, yo te lo dije, ¿no? Y ahora volvés. ¿Con qué cara volvés? Ahora que mirá lo que me hiciste
y ahora que estás necesitado volvés. No hay en el padre un reclamo, un pase de factura, por así decirlo. Simplemente la alegría de reencontrarse con su hijo que vuelve. Y sale a buscarlo, se le echa al cuello, lo abraza, lo besa. Este amor desinteresado, gratuito del Padre que expresa bien la misericordia, ¿no? El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. O sea, el hijo comienza ensayando este proyecto suyo de regreso, de vuelta. No llega a decir toda la frase, no llega a decir esto de trátame como uno de tus jornaleros. No se trata de una omisión de los copistas, de un deseo de hacer síntesis, porque ya lo dijo antes, porque la mentalidad, digamos, oriental, semítica, antigua, no tiene dificultades con las repeticiones y con que la cosa sea cíclica. Repite cuantas veces haga falta, ¿no? Se trata de una intervención del Padre. El Hijo comienza diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pero el Padre dijo a sus sirvientes, o sea, ese pero, ¿no? Es como una actitud que saca al Hijo de su propuesta y lo lleva a otro momento, a otra propuesta, la propuesta del Padre. La propuesta del Hijo es esta, con la que venía, pero la propuesta del Padre, ¿cuál es? Le dijo el padre a los sirvientes, enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y empezó la fiesta. La contrapropuesta del padre es esta, ¿no? Tú no serás un jornalero. Tú sigues siendo mi hijo. Yo sigo siendo tu padre. Entra en la casa de tu padre. Hagamos fiesta. Estabas muerto. Has revivido. Estabas lejos. Has vuelto a acercarte. Ahora quédate conmigo. Ya aprendiste la lección. Ya comprendiste que para ser tú mismo, lo mejor es quedarte con tu padre, hacer alianza en tu padre, poner la raíz en tu padre, anclarte en tu padre, para ser tú mismo, para ser hijo en plenitud. Y el padre entonces lo que hace es romper con la tentación en la que todavía venía envuelto el hijo. Volver pero ser degradado, por lo que fuese, por orgullo, por amor propio, por sentido de penitencia, por lo que fuese, ¿no? Pero al final el proyecto que él hacía de vuelta lo seguía dejando lejos del padre. Y el padre no permite esto, lo restituye en su identidad de hijo. Lo abraza, lo besa, no le hace reclamos, lo devuelve a su casa. Y allí se expresa la misericordia, ¿no? De alguna forma, claro, este hijo menor de la parábola representa a aquellos pecadores que se le están acercando a Jesús, ¿no? Del comienzo de las parábolas. Se han ido lejos, se han llevado una mala vida, pero ahora vuelven. Y Jesús no quiere pasarles facturas, porque dice el Padre no les quiere pasar facturas. Y tampoco les va a permitir que queden lejos, ¿no? Como hijos de segunda, marcados por su pecado anterior, y entonces degradados y tratados solo como jornaleros, como sirvientes.
sino que los quiere devolver a la identidad de hijos, por su amor gratuito, por su gran misericordia. El hijo mayor de la parábola entonces representa sin duda a los escribas y fariseos. Y dice el Señor, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas, y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó, es que ha regresado tu hermano y tu padre ha ha matado el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado se negaba a entrar. Fíjense la contraposición, ¿no? El padre, sin ira, con alegría, sale a buscar al hijo perdido, que vuelve, lo abraza, lo besa, no le permite ese proyecto de degradación marcado por la tentación, lo restituye a la identidad de hijo, lo devuelve a su casa y hace fiesta. En cambio, como los escribas y fariseos tampoco se alegran porque los pecadores se encuentren con Jesús, el hijo mayor se irrita porque el hermano menor ha vuelto y el padre lo ha recibido y ha hecho fiesta. Su padre salió a rogarle que entrara. Anoticiado de esto, el padre va a buscar al hijo mayor y le pide que venga a la casa, que entre a la fiesta, ¿no? Como Jesús, que le está diciendo a los escribas y fariseos, miren, ustedes también pueden entrar, vengan, entren. No se enojen porque estos pecadores que se han elegido, se han alejado, ahora son repuestos a la casa del Padre. Alégrense con Dios porque se han convertido, porque han vuelto a encontrar el camino. Pero él le respondió, el hijo mayor le dijo al padre, mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Le contestó, el padre le contestó, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Recuerdan que dijimos que cuando el hijo menor pide la herencia, el padre les reparte a ambos los bienes. Acá le dice, hijo mío, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. ¿Cuál es la dificultad de este hijo mayor que representa a escribas y fariseos? Que está en la casa del Padre, cumpliendo la ley del Padre, pero de nuevo desde un lugar que no es el mejor, ¿no? No es desde el amor, desde la libertad del amor. Tiene una mentalidad de recompensas y castigos simplemente, y está haciendo buena letra, digamos, ¿no? Se está ciñendo a la ley, al reglamento, y piensa que por ceñirse al reglamento va a ser recompensado. Y los que no se ciñen al reglamento deben ser ajusticiados. Por eso no puede recibir al hijo menor, porque ha roto el reglamento de la casa del padre y se ha ido lejos. Y entonces, para el hijo mayor solo existe castigo para él, sanción. Ahora bien, claro, aquí está el gran tema también espiritual, ¿no? Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Dios tiene que salvarnos. No podemos comprar la salvación, por así decirlo, ¿no? Y, entre comillas, cumplir el reglamento, vivir bajo una ley, no debe ser como nuestro argumento para decir yo cumplo tu ley, entonces
vos tenés una deuda conmigo, tenés que recompensarme. Porque en el fondo esa ley que estoy cumpliendo es el fruto de una alianza, de un amor. Me sé amado, quiero amarte, vivo según tu voluntad, porque descubro que tu voluntad amorosa y sabia es lo mejor para mí. Parece una sutileza, pero en el fondo es una gran diferencia, ¿no? Porque de un lado queda el amor gratuito de Dios que nos salva, inmerecido, y al que respondemos siendo fiel a su voluntad, a su plan, y del otro lado queda una espiritualidad en la cual, si uno cumple ciertas normas, parece que saca una nota de crédito a su favor, que después puede reclamarle a Dios la salvación porque ha cumplido y tiene una nota de crédito a su favor, digamos, ¿no? Y aquí es una mentalidad totalmente jurídica, digamos, o comercial, mercantil, donde no se expresa el amor. Y entonces el hijo mayor está en la casa del padre, pero no vive como un hijo, más bien parece que viviera como un asalariado, como un empleado del patrón, y no como un hijo en el amor. Entonces es interesante que el hijo mayor, si bien permanece en la casa del padre, permanece lejos del padre, aún estando en la misma casa, porque no ha entrado en el ámbito del amor. Todo lo mío es tuyo. ¿Quién te dijo que tenía que pedirme permiso? Agarrá el cabrito, el ternero y hacer la fiesta con tus amigos cuando quieras. Yo les decía que le pondría a este evangelio el título Dejen que el Padre sea Padre, digamos, ¿no? Porque creo que este evangelio y esta parábola tan famosa de Jesús nos dice esto, ¿no? Sin el Padre, ¿qué sería de ustedes? Ustedes dependen del Padre y no debe ser eso un motivo de sentirse menos libres, impedidos de realizar su identidad. Todo lo contrario. Esta alianza con el Padre los hace plenos, les da salvación, les abre los caminos, les hace comprender el horizonte de la vida. Sin el Padre están perdidos. Sin el Padre ustedes se hacen proyectos llenos de tentaciones que los alejan de la gracia. Vuelvan al Padre, a su amor, a su misericordia, a su santidad, a su gratuidad, a su benevolencia. Dejen que el Padre sea Padre, sean hijos del Padre, vivan en su casa en esta relación de amor. No rompan con Él bajo la tentación de que van a ser ustedes mismos si rompen con el Padre Dios, como le pasa a tantos hombres en nuestros días, como le pasa a la cultura de nuestros días. Para que el hombre sea libre y pueda hacer su proyecto, parece que tiene que romper con Dios. Y no se queden en la casa del Padre, pero atados a un cumplimiento sin amor, a una especie de voluntarismo en el cual yo me digo a mí mismo, yo me salvo. Me salvo porque yo compro la salvación cumpliendo estas normas y llevando esta conducta y entonces yo reclamo, con la nota de crédito en la mano, tenés que salvarme, porque yo cumplo las reglas. Pero eso queda vacío de amor, le quita todo el sentido a la relación, ¿no? Es como la gente que piensa ir al cielo, pero no para encontrarse con Dios, sino para pasarla bien él mismo, ella misma, dice. Me gané el cielo y lo voy a pasar bárbaro allá, pero lejos de Dios. Qué tontería es esta, ¿no? Dejen que el Padre sea Padre, la misericordia de Dios, un rasgo fundamental del anuncio del Evangelio del Señor Jesús en San Lucas. Cerramos este ciclo, Dios mediante lo retomamos al introducirnos
prontamente, en pocos meses, en el Evangelio según San Mateo. Y en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.